Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Netgear. En concreto, tenemos con nosotros el Netgear R7100LG, un modem router 4G LTE que nos va a permitir estar siempre conectados a internet. Las principales características de este nuevo router es que es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 1900 y además incorpora un potente procesador de doble núcleo a 1 GHz de velocidad que nos va a permitir obtener un grandísimo rendimiento tanto en la LAN como también en la WAN de internet y por supuesto vamos a poder exprimir al máximo el puerto USB 3.0 de alto rendimiento que incorpora en su parte frontal. No obstante, lo más destacable de este router es su modem 4G LTE. De esta manera, cuando tengamos nosotros una conexión fija conectada al puerto WAN de internet, en caso de que se caiga dicha conexión de fibra de ADSL o de cable modem, automáticamente entrará a funcionar el modem 4G LTE para no quedarnos sin conexión en nuestro hogar o en la oficina. En la parte trasera de la caja encontramos en diferentes idiomas las principales especificaciones de este router. Lo más destacable, el failover de la conexión principal gracias al modem 4G LTE incorporado. Además, también hace fileback, es decir, que cuando la conexión principal vuelva, cuando la conexión cableada por fibra óptica, por ADSL o por cable modem vuelva a funcionar, automáticamente va a conmutar desde la red 4G LTE hasta la red principal. Además, no solo tiene un puerto USB 3.0, sino que también incorpora un puerto USB 2.0, ideal para conectar, por ejemplo, impresoras, ya que su firmware incorpora un servidor de impresión. En la parte derecha de la caja encontramos el contenido del paquete que está formado por este router y 3 antenas desmontables externas para la red inalámbrica Wi-Fi. Además, también es compatible con la aplicación Netgear Genie que nos va a permitir administrar este router de manera fácil y rápida con nuestro smartphone, ya sea con el sistema operativo Android o también con iOS, ya que está disponible en las tiendas oficiales. Además, en la parte inferior nos señala un pequeño esquema de las principales conexiones de este router que próximamente vamos a ver. Lo más destacable, sin lugar a dudas, la ranura para incorporar una tarjeta SIM. Además, la ranura para incorporar la tarjeta SIM es de tamaño micro SIM, no es de tamaño SIM normal. En la parte izquierda de la caja encontramos las principales especificaciones técnicas de este nuevo router, como por ejemplo que es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 1900, capaz de proporcionar una velocidad de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz gracias a sus 3 antenas externas en configuración MIMO 3x3. Además, debemos recordar que este equipo incorpora un modem 4G LTE, en este caso es de categoría 6, por lo que vamos a poder descargar hasta 300 Mbps de velocidad y una subida de hasta 50 Mbps en la red de banda ancha móvil. Además, lo más característico de este equipo es que es compatible con la banda 20 en la red 4G, la popular banda de 800 MHz. Gracias a esta banda de 800 MHz vamos a poder conseguir una gran cobertura en espacios interiores como por ejemplo en nuestro hogar o en la oficina. Además, este modem 4G LTE también es compatible con la tecnología 3G y vamos a tener compatibilidad con 2 bandas de frecuencias. Además, otras especificaciones técnicas muy interesantes es relativas a su firmware, y es que incorpora un QoS que va a ser capaz de reconocer automáticamente las aplicaciones para priorizarlas. También soporta Ready Share USB y Ready Cloud USB, de tal manera que vamos a poder exprimir al máximo los puertos USB de este router. Por supuesto, incorpora compatibilidad con IPv6, incorpora también un servidor VPN e incluso un firewall SPI. Una vez que ya conocemos las principales características de este nuevo router Netgear R7100LG, uno de los routers más interesantes con modem 4G incorporado, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es el propio equipo perfectamente protegido y lo que más nos ha llamado la atención es su tamaño, y es que es realmente grande. Justo debajo de este router es donde encontramos todos los accesorios y también la documentación del equipo. Tal y como podéis ver, vamos a encontrar la documentación de cara a las actualizaciones del firmware y por supuesto la información de seguridad.
Una vez que hemos visto esta documentación, vamos a pasar directamente a las guías de instalación rápida. El fabricante Netgear siempre se ha caracterizado por incorporar guías de instalación rápida en diferentes idiomas, entre las que se incluye el español. Y en este caso, además, también han incorporado un pequeño folleto con los diferentes equipos del fabricante, como por ejemplo las cámaras IP de Arlo. Respecto a la documentación incorporada, en este pequeño plástico también encontramos los datos de contacto técnicos por si tenemos algún tipo de problema. El listado de las guías de instalación rápida son en diferentes idiomas, entre las que se incluye el español. En este inicio rápido es donde vamos a poder saber el contenido de la caja, e incluso también vamos a poder saber cómo debemos conectar las antenas externas, ya que debemos recordar que incorpora 3 antenas externas para la red inalámbrica Wi-Fi. Y por supuesto también nos va a enseñar cómo debemos insertar la tarjeta microSIM al propio módem 4G LTE incorporado. Y por supuesto también nos va a enseñar cómo debemos conectarnos a internet con nuestro ordenador portátil o de sobremesa. Una vez que hayamos visto toda la documentación de este router Netgear R7100LG, vamos a ver los accesorios. Lo primero que tenemos es el cable con conector tipo G para Reino Unido, pero el fabricante Netgear, por supuesto, también ha incorporado un cable de alimentación tipo SUCO que nos va a permitir alimentar el transformador de corriente que posteriormente alimentará el router. Lo que más nos ha llamado la atención de este alimentador de corriente es su tamaño, y es que es realmente grande. El conector es el típico conector circular que encontramos en otros dispositivos del fabricante Netgear. Respecto a las especificaciones de este transformador de corriente, es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 5 amperios, suficiente para alimentar todos los componentes del propio router, pero también los dispositivos que conectemos a los puertos USB, ya que debemos recordar que incorpora un puerto USB 3.0 y 2.0. En el interior de la caja también encontramos el típico cable de red Cat5e con 4 pares de hilos y conectores blindados. Gracias a esto vamos a poder conseguir una velocidad de 1 gigabit por segundo cuando conectemos nuestro ordenador, gracias a que este router Netgear incorpora puertos gigabit Ethernet. Y por último, os vamos a enseñar las 3 antenas externas con conector RP-SMA. Debemos recordar que este router es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 1900 y que por tanto es obligatorio que tenga 3 antenas, ya sea internas o externas. En este caso, el fabricante Netgear ha optado por proporcionar antenas externas y además desmontables. De esta manera vamos a poder cambiarlas por otras de mayor ganancia sin ningún tipo de problema. Lo que más nos ha llamado la atención de este router Netgear, como hemos dicho anteriormente, es su tamaño, y es que es realmente grande en comparación con otros routers de este mismo fabricante. En la parte superior encontramos un plástico que va a cubrir perfectamente la parte frontal del router para evitar cualquier tipo de arañazo, y en la parte superior derecha hay una pegatina con el SSID y también la contraseña Wi-Fi por defecto. En la parte frontal de este router encontramos tanto el logo del propio fabricante Netgear como también los LEDs de estado. Vamos a encontrar el LED de encendido y apagado del equipo, el LED de estado de la conexión de internet, el LED de estado de la conexión 3G y 4G, el estado de las dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, el estado del puerto USB 3.0 marcado como un 1, el estado del puerto USB 2.0 marcado como un 2, los 4 puertos gigabit Ethernet para la LAN, y además también vamos a tener un botón para encender y apagar el Wi-Fi y otro botón para activar el WPS. Además, estos dos botones también incorporan un LED para mostrar el estado. En la parte derecha y en la parte izquierda de este router Netgear no encontramos ningún botón ni conector, únicamente encontramos una rejilla de ventilación, ya que en la parte trasera es donde encontramos todas y cada una de las conexiones. Antes de explicaros todas y cada una de las conexiones que tiene este router Netgear R7100LG, vamos a montar las antenas. Tal y como podéis ver, simplemente con enroscar las antenas y colocarlas de manera vertical ya estarán instaladas y podremos empezar a funcionar con este router, que nos va a proporcionar una gran cantidad de cobertura inalámbrica y por supuesto una grandísima velocidad gracias al estándar Wi-Fi AC, que utiliza la banda de 5 GHz, que está mucho menos colapsada que la banda de 2,4 GHz. Una vez que hayamos enroscado las 3 antenas externas con conector RP-SMA, vamos a pasar a hablaros de la parte trasera de este router Netgear R7100LG, aunque lo primero que tenemos que tener en cuenta es enroscar muy bien las antenas externas para no perder conectividad Wi-Fi.
En la parte trasera vamos a tener un botón para encender y apagar los LEDs de estado. También vamos a tener la ranura para introducir la tarjeta microSIM y que actúe el módem 4G LTE incorporado. Y también tenemos el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este router Netgear. También tenemos los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, un puerto USB 2.0, un botón para encender y apagar el propio router inalámbrico y por último el típico conector de alimentación que se conecta directamente al transformador de corriente. Os estaréis preguntando dónde está el puerto USB 3.0 de alto rendimiento. En este caso el fabricante Netgear ha optado por colocarlo en la parte delantera, que es muchísimo más accesible que si lo colocásemos en la parte trasera, por ejemplo, como ocurre con el puerto USB 2.0. Por último, en la parte inferior del router encontramos una gran rejilla de ventilación y también una pegatina que nos va a indicar la leyenda de todos y cada uno de los LEDs de estado e incluso nos va a indicar la leyenda del estado de la red 4G o 3G cuando el módem incorporado se conecta a la red de banda ancha móvil. También encontramos aquí el email del propio módem 4G LTE e incluso los datos del SSID y la contraseña Wi-Fi por defecto. Además, también incorpora la dirección MAC y el número de serie del equipo. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del router Netgear R7100LG, un equipo con un módem 4G LTE incorporado para no dejarnos nunca sin conexión a internet aunque la red principal de fibra óptica o de ADSL falle. De esta manera nos va a permitir estar siempre conectados. Ideal para, por ejemplo, oficinas que necesitan estar siempre en línea para poder trabajar. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este router Netgear R7100LG donde podréis ver todas las especificaciones técnicas en detalle y también el rendimiento real que hemos sido capaces de conseguir con este equipo. Os esperamos.